Hola Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Josefa, ¿qué tal? ¿Cómo estás en México, lindo y querido? México lindo y querido, sí muero lejos de aquí. Muy bien, muy contenta. Fíjate que hoy amaneció un poquito fresco el clima, cuando veníamos con mucho calor. Y hoy en la mañana que desperté, para ti ya es tarde, pero yo que desperté dije, ay, se siente friecito, por eso es que estoy aquí ahora con suéter. No, pero tienes suerte de estar en México y se come, ¿sabes que la comida? A mí me enganchan por la comida y allí se come espectacular. Entonces, ya por ahí México me tiene el corazón ganado. Aparte que conozco mucha gente de México que me visita la página web y que conozco, hace mis cursos y tal. Y es gente espectacular. Así que un abrazo a México, pero desde aquí, del corazón. Cuéntame, Josefa. Muchas gracias. Bueno, pues estamos en un programa que empecé el año anterior, el año pasado, gracias a la pandemia. Y de verdad que estoy muy contenta con eso, estoy un poco afónica y esto es porque ayer tuvimos la presentación, otra presentación acerca del proyecto que estoy liderando ahora de Menos Violencia, Más Conciencia. Y ayer me entró la emoción y me puse a llorar, pero es que es terrible que estoy escuchando tantos casos de algo que ya sé, pero cuando lo escucho de una persona o de otra, de verdad me pega mucho en el sentimiento. Y ayer fueron casi 3 horas de estar entre hablando y todo esto, así que ando un poquito afónica, pero aún así vamos a hacer la conversación, porque mucha gente del programa Conversaciones de Altura seguramente se va a ver súper beneficiada con todo el conocimiento que tú tienes y sobre todo conocerte a ti como persona. Yo encantado y bueno, no pienso o espero no aburrir a la gente con mi historia personal, pero todo lo que pueda aportarte de valor, aportar a la gente que te sigue sobre todo, encantadísimo. Yo ahora, a partir de esta fecha y de todo lo que está ocurriendo, el tener esta pantallita de aquí, que es nuestra ventana al mundo, ha sido este año y lo va a seguir siendo. Si lo hacemos mejor, nos va a ir mejor también. Entonces, todo lo que pueda ayudar, encantado. Muchas gracias. Como te comenté en Clubhouse, yo ya te conocía desde hace tiempo porque justo en ti me apoyé para conocer Zoom. Yo cuando se da la pandemia, entonces empezamos con las reuniones y decían, bueno, pues ya está Zoom. Y yo usaba Skype eventualmente porque mi trabajo era más con directores y de manera presencial, o con maestros, pero también de manera presencial. Y a raíz de la pandemia, pues cambia todo. Entonces empiezo a hacer el abordaje con mis alumnos, los que en ese momento estaba atendiendo, y había que conectarlos. Si lo teníamos que hacer por Skype, no tenía problema, pero entonces nos dice, hay que hacerlo por Zoom, o hay que hacerlo por Teams, o hay que hacerlo por Meet, y empieza a haber una gran variedad de opciones, de plataformas que había que conocer, y cada una tiene sus particularidades. Hay algunas que son para mí más fáciles y otras que son más complejas. Yo me acomodé muy bien con Zoom, y la verdad es que me acomodé porque empecé a seguirte a ti, empecé a ver, busqué, por supuesto, en internet, busqué Zoom, y me aparecía Javi Galue. Por todos lados. Galue, por todos lados, y dije, pues entonces es él. Y veía yo cómo la gente, pues prácticamente consultaba tus videos, ¿no? Y sí, dije, la verdad es que perdona que creo que te he interrumpido, pero cuéntame, perdona. Adelante. Vale. A ver, yo te cuento, yo tenía, mi profesión es asesor o consultor en comunicación estratégica y ayudaba, ya no ayudo casi, pero por algo mejor, ¿no? Ayudaba a muchas empresas, a personalidades, a políticos también, a cómo comunicar, pero no tanto hablar a la cámara, que también es parte de comunicar, o cómo mover las manos, que también es parte de comunicar, sino una comunicación un poco más integral, un poco más de corazón a corazón, más que comunicar, cómo conectar con la gente, que eso es un paso adelante de comunicar, ¿no? Antes comunicar era informar, es el típico, hola, bienvenidos al canal Azteca número 18. Eso era informar. Y uno decía, oye, qué buen comunicador era, o es. No es
comunicador, era informador. Realmente leía bien, tenía buena voz, pronunciaba bien, hacía una buena dinámica, pero eso no implica comunicar. Comunicar implica, Josefa, que yo te digo algo a ti de la mejor manera que pueda, tú lo escuchas, lo procesas, me contestas o me replicas o das tu opinión de lo que yo te he dicho, y entonces ahí yo, al escucharte, compruebo si lo que yo te dije lo dije bien y aparte tú lo entendiste como yo pensaba que lo ibas a entender. En ese instante es que empieza a haber comunicación. Antes hay solamente información unidireccional. En ese momento que se hace bidireccional hay comunicación. Entonces yo me he dedicado a eso, a enseñar eso, no solamente ya bidireccional, sino multidireccional, porque las redes sociales han hecho de que yo te digo algo a ti, tú me lo replicas a mí, pero es que luego un seguidor tuyo viene y se lo dice a otro seguidor tuyo y se hace multidireccional esa comunicación. Y eso yo lo estudié, lo di como profesor en la universidad, en escuelas de negocios, cómo las empresas tenían que empezar a conectar más que comunicar, ¿no? Eso ya tiene mucho menos tiempo. Y me dediqué al mundo muy egoísta. Egoísta, separadas las dos palabras, ¿no? Un mundo de preparación, de estudios, de todo lo que salía, de yo sentirme el que más sabía, ¿sabes? ¿No? Ese ego ahí a 400.000 kilómetros por hora. Y claro, y te estoy hablando de varios años atrás, hasta hace un año. Por cierto, también ayudaba a muchas empresas e influencers y políticos a su canal de YouTube, porque me parece que YouTube es el canal perfecto para eso, para concluir ese proceso de conexión, ¿no? Multidireccional entre una empresa o una marca y su público, entre un político y sus votantes o sus no votantes, un influencer con su gente o cualquier persona con cualquier otra persona, da igual. Eso es sencillamente más de una persona, dos, ya ahí es comunicación, es conexión, etcétera, hasta millones. Entonces, yo también tenía mi humilde canal de YouTube, que tenía 500 personas, como mucho, 500 suscriptores, y como conocía mucha gente por la escuela de negocios y por la universidad y tal, me empezaron a preguntar cuando empezó lo de la pandemia, y me empezaron a preguntar, Javier, por supuesto, Zoom era un tabú. Yo lo usaba, pero solamente con la gente que lo sabía usar. La gente que no lo sabía usar es como tener un teléfono que está en una frecuencia que no hay otro teléfono. Puede ser el más moderno, pero aló, y no hay nadie del otro lado porque no. Entonces Zoom era eso, yo lo sabía usar, lo tenía y le decía a la gente, a mis clientes, oye, vamos a conectarnos por Zoom. ¿Qué? Es lo que me decían siempre. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué es eso? Entonces al final teléfono o cualquier cosa. Pero cuando empezó a sonar lo de Zoom, la gente encerrada en su casa y todo esto, empecé a recibir 10, 15, 20, 30, 50, 100 emails al día de gente preguntándome, Javier, ¿qué es esto? Javier, ¿cómo se hace esto? Javier, quítame esto. Javier, ¿cómo hago esto? ¿Pero de qué? Y claro, es que llegaba un momento que tenía 3 horas al día, Josefa, y no terminaba de contestar todo eso. ¿Y qué hice? Dije, bueno, voy a hacer lo siguiente. Voy a grabar todo en un vídeo. Todas estas preguntas que ya llevaba 3.000, las voy a condensar todo lo posible, las voy a hacer explicarlo de una manera muy simple para que cualquier persona tenga el conocimiento de informática que tenga o sepa hablar a la cámara o todavía no haya hablado a la cámara, que por lo menos pueda comunicarse con su gente, con sus alumnos, con sus empleados, con sus compañeros de trabajo, etcétera, porque había un problema grave en ese momento que nadie sabía nada y nadie tampoco sabía usar nada de todas estas cosas. Entonces hice el vídeo y lo puse en mi canal de YouTube y era mucho más fácil cada vez que recibía un email sí, mira este vídeo y los mandaba todos al vídeo, ¿no? Pero claro, el vídeo empezó el primer día 1.000 visualizaciones, el segundo día 2.000, 3.000, 5.000, 100.000, 500.000, 1 millón, 2 millones y ya ese vídeo está llegando a los 3 millones de visualizaciones, va por 1 millón casi 800.000 hoy. Claro, eso 3 millones de personas es muchas personas, muchas. Claro. Entonces yo pensé que se iba a arreglar el problema, pero en ese momento empecé a recibir 3.000, 3.500 emails al día. Ajá. Pero ya cambiaba la cosa. Ya no, yo por supuesto seguía haciendo vídeos porque me di cuenta que, claro, podía seguir
explicando cosas, explicándole a la gente cómo podía hablar bien a la cámara, cómo podía convencer, persuadir a la gente a través de la cámara, cómo usar las manos, cómo poner su iluminación, cómo, qué usar de fondo dependiendo de tu profesión, qué conviene, qué no conviene, porque la comunicación no es solamente hablar, todo comunica. Mis manos, mi cuerpo, el color de mi ropa, el fondo, si llego tarde, si no llego tarde, si estoy, si no estoy, mi pelo, todo comunica, mi voz, todo comunica. Y aparte de lo que digo, pero lo que digo no es solamente lo que comunica, todo. Y empecé a hacer vídeos un poco en relación a eso y también de la herramienta como tal, de Zoom, de Google Meet, de Jitsi, etc. Hay varias herramientas, pero si usas una bien, la otra se te hace bastante fácil, ¿no? ¿Y qué pasó? Que bueno, claro, 3.500 emails en un día, 2.000 en el otro, o sea que tenía 6.000 en 2-3 días y claro, lo que sí empezó a cambiar, Josefa, fue el sentido de los emails. Ya los emails no eran para preguntarme algo, ya los emails empezaron a ser historias, Josefa, historias de gente que me decía, por ejemplo, es que no se me olvida, una profesora en un pueblo pequeño de Bolivia, y me decía, Javier, tengo casi un mes que no veo a mis niños, porque no sé usar esto, no sé para qué sirve, nos tienen encerrados y mis niños los tengo abandonados por completo y no puede ser. Y vi tu vídeo, me atreví, porque yo me aterraba estar en una cámara, solo tenía mi celular, ¿no? No tenía nada más y no tenía ni idea que yo eso lo podía usar para seguir dando clases. Y gracias a tus vídeos, cosa que de verdad, o sea, luego me puse a pensar muchas cosas, pude contactar con los niños, con sus padres y empezar a volver a tener contacto con ellos que los tenía totalmente abandonados. Lloramos juntos. Bueno, eran unas historias. El nieto que no había visto a su abuela, la abuela que no había visto a su nieto. O sea, eran historias que, claro, una tras otra, te empieza a dar en el corazón un baño de humildad gordo. Gordo se dice en España, grande, ¿no? Sí, sí. Y aquel egoísmo del que yo hablaba, ¿no? Del académico y el mundo académico y de saber tanto, que lo respeto mucho. O sea, hombre, hay que estudiar mucho y yo a todo el mundo le digo, estudia y si puedes hacer un máster y un doctorado, hazlo. Siempre y cuando no se afecte tu ego, ¿no? Porque al final es como una competencia de egos allí. Y ese baño de humildad... Yo soy una reivindicadora del ego, pero me voy a regresar tantito porque creo que has dicho cosas muy importantes. Una de ellas es cuando nosotros, has dicho muchas, pero de las que quiero retomar ahora. Una de ellas es la diferencia entre estar en televisión, que es informar, y la otra cosa que es establecer un medio de comunicación donde yo pueda tener una respuesta. Hay canales o hay medios que nos permiten eso, como ahora Clubhouse, por ejemplo, que podemos tener interacción de voz en tiempo real. En el caso de un canal como YouTube, bueno, yo coloco ahí la información, si acaso puedo leer los comentarios o me puede llegar un correo, si es que le pongo cómo enviarme correos. Pero esto que decías de no es lo mismo dar información que enseñar o dar información que interactuar. Me parece súper valioso porque justo el acto de enseñar es un acto de comunicación. La clave o la esencia de la enseñanza y el aprendizaje es comunicación. Y muchas veces los maestros no se dan cuenta que lo más importante, lo que hay que privilegiar es la comunicación, y la comunicación tiene que ver con una interacción, donde el otro va a regresar información, va a preguntar, va a decirnos que no está de acuerdo, que lo ve diferente. Y eso es algo que los maestros todavía no logran captar, que lo que hacen es hacer procesos de comunicación, y si es amorosa y si es divertida, es mucho mejor. Y la pandemia los pescó así como con un desconocimiento, a todos nos pescó, ¿no? Pero particularmente a los maestros, yo no sé si en España también pasó, porque acá en México los maestros se tuvieron que enfrentar a la tecnología. Creíamos todos que sabíamos tecnología, creíamos todos que estábamos digitalizados porque traíamos un móvil, y de pronto nos dimos cuenta que no sabíamos ni qué era digitalizar y tampoco sabíamos qué era comunicar en redes sociales o interactuar en redes sociales. Son dos mundos distintos que se vinculan, sí, pero me parece que son dos mundos distintos. Y por eso quiero aterrizar, uno es con lo de los maestros. Vamos con esto y luego te digo otra cosa que me parece muy importante lo que dijiste. Tú te has dedicado a enseñar, has dado clases, y entonces, bueno, de pronto te encuentras con estas historias de maestros que no pudieron.
¿Qué tendrías que decir hoy para muchos maestros que todavía no logran sumarse, que los metieron al mundo digital y no lo lograron muchos porque todavía no lo logran y cambian de medio y se lo llevan a la televisión para que den las clases? Regresamos al mundo de la telesecundaria, en México era la telesecundaria. ¿Qué cosa tendrían que hacer los maestros? ¿Cuál para ti sería la clave para que puedan interactuar con sus alumnos? Claro, siempre y cuando tengan conexión a Internet, porque muchos maestros en muchos lugares no tienen conectividad. ¿Sí? ¿Qué les dirías tú? Sí, la conexión, por supuesto, es importantísima porque sin conexión no hay comunicación. Obviamente, tendría que ser por carta, ¿no? En tal caso. Fíjate, aquí en España la gran mayoría de la escuela pública o privada tiene pantallas digitales, ¿no? De estas que no son de tiza, sino que ya son digitales, proyectas películas, son sensibles al toque y todo esto. Entonces, yo cuando iba a dar conferencias, este año di un montón, a universidades y colegios, me decían, no, sí, ya nosotros estamos digitalizados, tenemos la pantalla digital, tenemos proyectores, y yo le dije, sí, pero es como que te den Photoshop y no lo sabes usar. O sea, da igual lo grande y lo maravillosa que sea la herramienta, si luego te dan 1000 pinceles y no sabes pintar. Es que no es eso. La conexión va por otro lado. Ojo, si tienes el recurso económico y el recurso tecnológico, mejor, obviamente. Pero el que no sabe comunicar en persona tampoco va a saber comunicar en digital. ¿Qué es lo que pasa? Que tenemos nuevas herramientas. Tú imagínate, solamente te voy a poner algo aquí, que yo soy un profesor de primaria, ¿no? Entonces le digo, chicos, nos vemos ahora. Esto es Zoom, ¿no? Ajá. Claro, un niño de primaria un niño de 7, 8, 10 años que está en su casa y el profesor le hace eso, se acabó la atención en otra cosa que no sea, wow, me encanta lo que ha hecho mi profesor. De hecho, posiblemente cambien la imagen que tienen de su profesor o su profesora, la van a cambiar y van a empezar a ver algo atractivo, algo que les llama la atención. Yo a todos los profesores le digo, mira, los alumnos tienen que seguirte porque quieren, no porque estén obligados a seguirte porque tú eres su profesor, ¿no? Y eso implica un liderazgo social, eso se llama liderazgo social, que la gente te sigue porque quiere, no porque está obligada, y te puede dejar de seguir porque quiere, no porque esté obligada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que claro, yo entiendo que la rutina, yo entiendo que el bajo sueldo, yo entiendo que no hay incentivos para que un profesor tenga ilusión en dar clases, que tenga pasión por dar clases. Tiene que ser algo tan de adentro, ¿no? Tan vocacional, para que con todo en contra, el profesor y la profesora sigan diciendo, me apasiona dar clases, ¿no? Hay gente que lo hace y para mí son héroes, ¿no? Pero entiendo que hay gente que, por supuesto, todo ese ambiente negativo en todo sentido haga que un momento incluso los mismos jóvenes, ¿no? Que no todos están bien dispuestos a aprender. Y entonces luchar toda la vida para convencer a los jóvenes que estudien, que pongan atención, que tienen el celular aquí con 40 notificaciones y cosas y que te pongan atención a ti en vez de estar pensando en el gaming y en todo esto, no es fácil. Yo entiendo que no es fácil, pero la tecnología también te da las herramientas, como bien decíamos, para por lo menos crear la misma atención que puede crear un juego o cualquier otra, yo diría, recurso tecnológico que puede tener el niño y que está, el joven, y que está a la cabeza dando aquí vueltas. Tienes que preocuparte, tienes que, por ejemplo, mi canal de YouTube es una fuente de recursos que tú puedes ir y decir, oye, que me gusta esa idea, por ejemplo, no sé, aquí. Y entonces ahora hablas de otro tema, ¿no? Entonces, sí. Parecen tonterías, pero no son tonterías. Ahí tienes el elemento sorpresa, el elemento tecnológico, el elemento pedagógico, porque le puedes decir a los chicos cómo lo haces tú y entonces poner retos para ver quién lo hace mejor, quién hace el efecto. Y ya ahí se te puede ir un montón de clases donde los jóvenes y los niños van a conectar, porque ese es su lenguaje, esa es su comunicación, eso es lo que hacen. Pones un youtuber ahí hablando y luego haces el efecto y eso hace que les ilusione y quieran seguirte y quieran incluso estar en tu clase, ¿no? Eso implica estar al día, eso implica actualizarse y implica, por supuesto, renunciar a cosas de tu tiempo para lograr esos objetivos, ¿no? Pero al final
es algo personal y algo que de superación, yo creo, profesional y personal, que ojalá todos tengamos ese gusanillo, le decimos aquí en España, a siempre mejorar, ¿no? A ese ikigai, sí, puede ser. Sí, de ir siempre pues consiguiendo un buen momento, consiguiendo un objetivo y mejorando día a día. Sí, como el ikigai tiene que ver con el propósito, ¿no? El propósito. Sí, con el propósito. Fíjate que ahorita que, por ejemplo, haces estos efectos que a mí me parecen sensacionales, yo lo que observo con muchos maestros, digo, información en YouTube hay muchísima. Y la verdad es que dependiendo del perfil de cada quien, dice, bueno, ¿a quién sigo? ¿A quién me puede llevar de la mano? Sin duda, tú tienes una gran cantidad de videos para aprender Zoom, por ejemplo. Muchísimas cosas, nada más con ver tus videos sin tener que comprar el curso, uno puede hacerlo. Pero cuando compra el curso, lo que encuentra es un orden, porque en YouTube lo que pasa es que de repente ya no sé cuál va primero. Uno se confunde porque está con necesidades o con particularidades, por lo menos eso a mí me ha pasado, y hay algunas personas que, por ejemplo, nos hablan de ciertas soluciones de las plataformas o de del software y demás, y ahora que le tengo que agregar esto, y ahora espérame, todavía no termino de aprender lo otro cuando ya tengo que agregarle otra cosa, cuando ya tengo que meter otra cosa. Eso se vuelve muy complejo. Y volviendo a lo de los maestros, debo decir que tú mencionabas lo de las pizarras electrónicas y que no las sabían usar. Bueno, esto pasó también acá en México y se volvió un acto de corrupción y demás, y que había lugares donde llevaron las pizarras electrónicas, los pizarrones blancos que se escribía y que te podía imprimir y que te podía hacer muchas cosas, ¿no? Se llamaba Edumedia. Sin embargo, llevaron esos pizarrones a lugares donde a veces no había luz, donde no había conexión, por supuesto no había conexión a internet. Entonces, ¿cómo le hacían? Y eso se volvió en un acto ahí medio difícil. Pero yo he trabajado con los maestros y en este periodo de pandemia, de verdad, a veces parece vergonzante todo esto. Sin embargo, pedimos la ayuda de algunos jovencitos que nos echaron la mano para hacer tutoriales de cómo organizar grupos en chat, cómo hacer los grupos de chat para que se pudieran comunicar con sus alumnos. No sabían, por eso hablaba yo de que traemos un móvil, traemos, puede ser que tengamos la computadora, pero muchas cosas no las sabemos usar. Yo recuerdo hace muchos años que trabajé en una revista que se llamaba Secretaria, y lo que empecé a promover como espacio publicitario es que las marcas me dijeran cuáles eran las funciones más subutilizadas de la máquina de escribir. La gente pensará que yo ya tengo muchos años, y sí, pero, porque estaba yo hablando de máquina de escribir, eso ya parece antiguo. Pero de la máquina de escribir, que podemos ver las teclas tan simples, tan todo eso, nos decían, por ejemplo, Printaform o IBM, nos platicaban que casi el 60% de las funciones de una máquina de escribir las secretarias no las sabían usar. Eso era una máquina de escribir. Hoy, que tenemos una gran cantidad de recursos, de soluciones, pues, ¿qué porcentaje estaremos usando? Casi como el mito de que usamos el 10% del cerebro, ¿no? No, al final lo que es un exceso de oferta de todo tipo, exceso de información, exceso de noticias, una infoxicación le llamamos, ¿no? Una intoxicación de información, y lo difícil es discriminar qué es bueno, qué no es bueno, qué me sobra, qué no me sobra. Como tú bien decías, tú vas a cualquier red social, pero por ejemplo YouTube, y tú pones ahí, quiero aprender de jardinería. Te pueden salir 1 millón de vídeos de tu idioma, en tu idioma. Entonces, claro, ¿cómo haces para saber cuál es bueno? Pues ahí YouTube hace una labor importante, ¿no? La inteligencia artificial de YouTube, que ya es una red neuronal, no solamente una inteligencia artificial, tiene registrado, yo estoy en YouTube desde 2005 como usuario, y YouTube tiene registrado desde el primer corazoncito que yo puse, o el primer comentario, hasta hoy, todos. Yo no me acuerdo, él sí, o ella, no sé cómo es. Sabe más de mí que yo, porque como YouTube es Google, Google sabe dónde voy a cada momento que tengo el celular encima. Te rastrea todo el tiempo, rastrea las compras, rastrea los anuncios que has visto, rastrea las películas que has visto, rastrea los comentarios o los chats que has tenido. Sabe más que tú. Y de 8.000 millones, bueno, no 8.000, pero varios cientos o decenas o miles de millones de personas. Entonces, tiene una base de datos tan inmensa, pero tan inmensa, que YouTube tiene la capacidad de saber qué vídeo me va a gustar a mí.
e incluso qué vídeo necesito, porque sabe lo que yo estuve buscando. La gente que nos está viendo ahora, Josefa, sabe que tú y yo estamos en el salón de tu casa hablando de lavadoras y en la noche me sale un anuncio de lavadoras aquí en el celular. Sí. ¿Por qué? Porque sabe que estoy buscando lavadoras. Entonces, cuando me meto en YouTube, me va a poner ahí algún vídeo de lavadoras. Y si lo veo, oye, mira, que era lo que necesitaba, ¡pum! ¿Por qué YouTube quiere ponerte lo que a ti te gusta? Porque el YouTube lo que está buscando, y todas las redes sociales, es que te quedes ahí. Porque si te quedas, ves publicidad. Y si ves publicidad, gana dinero el YouTube y gana dinero el YouTuber también, o sea, el creador de contenidos. Uh-huh. Entonces, ¿qué mejor para todo el mundo que la gente se quede ahí? Para que se quede ahí tiene que mostrarte lo que te gusta. Y ya está, eso es todo, o lo que necesitas. Entonces, si yo busco jardinería, pues ya YouTube, dependiendo del país donde vivo, de la edad que tengo, de cuánto me quedo viendo un vídeo, si no veo vídeos largos, no me va a ofrecer uno largo, me va a ofrecer uno corto. Y entonces, de toda la historia que tiene de mí, me va a ofrecer esto. ¡Listo! Entonces yo me meto y empiezo a ver el anuncio y ahí es donde empieza el negocio a funcionar, que es un negocio que no tiene por qué sonar negocio así de avaricia. No, es un negocio donde todo el mundo puede verse beneficiado. La persona consigue información que necesita gratuita, porque tú puedes aprender a usar Zoom de manera gratuita, ¿no? Eso sí, tienes que buscar y ver un montón de vídeos. El que hace el vídeo cobra y YouTube cobra. O sea, en realidad es algo como, diríamos, ganar dinero ayudando a la gente. Eso me parece mucho mejor que ganando dinero no ayudando a la gente. O sea, creo que si comparamos, ganar dinero ayudando a la gente es mejor que ganar dinero como político. Claro. Hablando de políticos. Por ejemplo, mis amigos los políticos, ¿qué tal? Que yo he sido consultor de políticos, pero hace tiempo que ya no, por decisión propia. Porque mejor me quedo callado, porque no puedo decir malas palabras aquí en tu entrevista. Te tengo mucho respeto, Josefa. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que, sí, lo que tú dices, si yo ya quiero hacer algo mucho más rápido, conciso, dedicado a un tema y resolver un problema, haz un curso. Ya un curso online mejor, porque es más barato, lo haces a tu ritmo, no tienes que ir a una clase con un horario y ahora con la mascarilla es un lío y tal. ¿Qué tiene de bueno en cierto sentido? De que, bueno, se está yendo un poco a, como tenemos muchas cosas que hacer, muchas cosas que nos distraen, si yo hago un máster, pues ya sabemos que en el máster no solamente vas a resolver un problema, vas a aprender mucho, pero ese problema que yo quiero resolver posiblemente esté al final, en una de las asignaturas o de las materias, y ya está. Entonces se está yendo mucho a la educación de nicho, a la educación puntual. Yo quiero aprender cómo se usa Zoom. Pues ya está, hago un curso de Zoom. No voy a hacer un curso de redes sociales. No, esto, que en 2 días ya yo sé usarlo de arriba abajo y no me digas otra cosa porque yo quiero Zoom. Si otro día tengo que usar Google Meet porque en mi trabajo, pues ya haré un curso de Google Meet, pero en 1 día 2 resuelvo el problema y sigue mi vida. Vamos a una velocidad tal hoy en día que esa es un poco la manera de formarse a partir de no hace mucho tiempo, Claro, pero entonces, fíjate algo, perdón que te interrumpa, pero fíjate. No, para nada. Sí, fíjate que algo súper interesante es ahorita lo que está diciendo. Si yo quiero aprender este pedacito, pues ahí lo encuentro en YouTube. Y YouTube se ha dado cuenta, YouTube como las redes sociales se han dado cuenta que nosotros necesitamos cuotas de información más pequeñas. Tan es así que TikTok tiene los videos de 1 minuto, que YouTube ya integró los shorts. ¿Para qué? Para que pongamos los videos de 1 minuto promedio, ¿no? Entonces en Instagram también nos están pidiendo los reels que son de 1 minuto. Eso LinkedIn también. Hace que, ¿a cuál? A LinkedIn. LinkedIn sí. También. Ajá. Y bueno, eso responde a cómo funciona nuestro cerebro. Cuando dicen, no, es que nuestro cerebro capta todo, no es cierto. Nuestro cerebro es muy selectivo y dependiendo del estilo de pensamiento que cada uno de nosotros tiene, y más que del estilo es de la configuración. Yo luego les digo, sigan la ruta de la configuración de estilos de pensamiento de la persona o de su grupo. ¿Por qué? Por ejemplo, yo hoy estoy manejando 2 programas, tengo 2 grupos, ahora no son simultáneos, sino tengo uno los miércoles y otro los jueves, de la certificación en neurociencias. Y tengo un grupo muy variado porque tengo gente de salud, tengo gente que son maestros, tengo gente de empresa, tengo gente de una ONG, etcétera, de todo un poco.
con sus necesidades muy particulares. Incluso ahora que se celebra lo del autismo, o que se menciona lo del autismo, tengo una persona que está dedicada a tratar niños autistas. Y bueno, entonces cuando nosotros tenemos que dar cuotas de información, casi siempre me dicen, es que es mucha información. Y yo les digo, en realidad no es tanta información, sino que estamos agotados. De verdad, estamos agotados. Entonces, estas cuotas así de un minuto, ayudan mucho al cerebro a captar esa información. Nada más que si yo acumulo un minuto, 1000 minutos y no tomé notas y no lo llevo a la práctica, entonces, ¿qué creen? Pues es la memoria de corto plazo, la suelta, entonces no se nos queda. Hay que, yo, por ejemplo, muchas veces les recomiendo, si vas a ver un video, incluso repítelo, como se hace en TikTok, repítelo y toma nota. En TikTok encontramos muchas recomendaciones, yo he aprendido también ahí muchas cosas de, pues esta aplicación, o con esto resuelvo, o con esto encuentro los copies, o con esto aprendo tal cosa, que hoy se requiere. Es nueva información para todos nosotros y esa es una manera. Entonces, justo lo que estás diciendo, de esas cuotas de información que tienen que ser más pequeñas, pero nosotros, para que se incorpore al cerebro, necesitamos repetirla. Si nosotros no repetimos la información y no la aplicamos, no se genera aprendizaje, no se incorpora. Sí, de hecho hay una pirámide por ahí que no me acuerdo los porcentajes, pero... ¿La de William Gleiser? No sé, el porcentaje de retención de lo que tú escuchas no es lo mismo de cuando escuchas y hablas, y no es lo mismo de cuando escuchas, hablas y enseñas. Cuando le enseñas, el porcentaje de retención es brutal, o sea, es varias veces multiplicado por el de solo escuchar, ¿no? Pero fíjate que en neurociencias no me atrevo ni a opinar porque tú eres ahí una autoridad total. Pero si, hablando de comunicación, hace algunos años el tiempo de atención de una persona cuando se comunicaba con ella estaba alrededor de 8 minutos. 8 minutos era entre 10 y 8 minutos, dependiendo de muchas variables. Era el tiempo que una persona te podía poner atención sin distracción. Pero ese tiempo ha ido bajando por el exceso de estimulación que tenemos y muchas otras razones. ¿Sabes cuánto está ahora? Debe estar por un minuto. No, yo creo que por menos, porque incluso si no logramos captar la atención o no encontramos valor, a los 15 segundos se vuela. No, espera, depende, puede ser hasta un segundo si es una imagen, depende, pero en comunicación, si haces todo bien, la atención es de un minuto. Al minuto tienes que romper con lo que venía antes, en comunicación. Por eso las redes sociales te hacen cortos, shorts, stories o como lo quieran llamar, de un minuto o 15 minutos, segundos, o sea, 4 bloques. Pero el minuto empieza a ser la moneda de cambio porque la gente, aparte de que yo quiero ver 500 vídeos y si me dura uno 10 minutos no voy a ver 500, voy a ver 5. Entonces, como tengo tantas cuentas y sigo a tanta gente, tiene que ser corto, ya por tiempo, pero también por atención, que es la otra variable que te quería poner. Porque en comunicación la atención es muy importante. Yo puedo entrar o intentar comunicarme contigo, pero si tú quitas la atención a lo que digo por culpa mía, generalmente, porque no hablo bien, no conecto contigo, no digo las cosas como debo, ya da igual. O sea, va saliendo cosas de mí, pero tú no las recibes generalmente por mi culpa. Pero es así, y entonces no hay comunicación, lo hay es información. Para que comunique, tú tienes que escuchar, querer escuchar, como bien decía, porque quieres, no porque estás obligada a escucharme. Y cuando quieres escucharme, entonces sí empieza el proceso de comunicación. Ahí es el parámetro del minuto, que seguramente irá bajando. Ya verás tú como dentro de 5 años serán 3 segundos o tendremos que buscar otra vuelta, ¿no? Con olores, con otro tipo de estímulos o a otros sentidos, ¿no? Ahí está la vista y el oído, pero habrá que estimular otros sentidos. A ver, lanza otro efecto. Están trabajando en eso. Lanza otro efecto, Javi. ¿Cómo? Lanza otro efecto de Zoom. Otro efecto de estos. Mira, por ejemplo, ¿quieres celebrar? Bueno, con esa celebración debo decirte que algo que estoy observando y con respecto al tiempo de atención, nuestra percepción se está alterando. Y la gente no se ha dado cuenta de eso. ¿Qué está pasando con nuestra percepción? Esta es una hipótesis que lo vamos a ver reflejado muy pronto en investigación seria. Nosotros estamos en un espacio de 4 paredes.
aunque salgas, aunque tengas una casa muy grande, aunque tu casa tenga alberca y lo que quieras, estamos en un espacio redondo de 4 paredes. Nuestro cerebro ha tenido que hacer una adaptación, un acoplamiento, número 1, para estar conectados más tiempo frente a una pantalla. Ya no tengo tanto la interacción física que me da el volumen de una persona, sino ahora lo veo en plano. Entonces mi cerebro tuvo que hacer esos giros para acoplarse y ver una imagen más en primera o segunda dimensión, pero ya no veo todas las dimensiones de la persona, como cuando se da la vuelta, yo no veo la parte de atrás de ti o no te estoy tocando. 2, la otra cosa con el espacio es que estamos alterando la percepción visoespacial. Ya no es la misma. Si yo salgo a la calle, de pronto veo un vacío. Y a mí me pasó que cuando salí a la calle, de pronto sentí así como un choque, como que tenía yo que caminar. Y ya van varias personas que me dicen que se sienten inseguras al caminar cuando salen a la calle. Sí. Se va a volver a acoplar el cerebro, porque ya ese caminar en la calle ya lo conocíamos y va a regresar. Pero mientras tanto, estamos generando, nuevas conexiones neuronales de adaptación a cómo estamos. Estamos eso haciendo, no lo veo. Sí, estamos haciendo adaptación, nada más 2 más, adaptación a los tiempos de la información, ¿sí? Aquí es un minuto. Y cuando damos capacitación, nosotros queremos tener captada la atención por varias horas. Yo tengo mis grupos, te decía yo, de neurociencias, que dura 4 horas. Entonces yo meto un ejercicio y luego doy información y luego hago los grupos para que se vayan a interactuar. Entre ellos regresan y me platican. Y el otro día un maestro me decía, es que les das mucho tiempo para que hablen. Es que necesitan hablar. Necesitan decir qué les pasa, y sobre todo que estamos hablando de comportamiento y neurociencias, necesitan hablar. Entonces esto te lo comparto. Por un lado, las adaptaciones neuronales que estamos teniendo que todavía no se reflejan. Por otro lado, tenemos el fenómeno emocional muy fuerte, le llaman de salud mental, pero eso no es salud mental, en realidad es alteración mental, con la depresión y la ansiedad. No nos estamos abrazando, bueno, tú sí porque estás con tu familia, pero mucha gente que está sola, o mucha gente que está en familia pero no está teniendo el contacto, aún estando en familia, no estamos agregando suficiente oxitocina, no estamos agregando suficientes endorfinas, y eso tiene consecuencias. Y eso lo quería comentar contigo. Totalmente de acuerdo. Uh-huh. Sí, totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que yo no veo mal si es una evolución de la raza humana, ¿no? Pero depende de si para tener eso vas a quitarte otras cosas. Eso ya es diferente. Fíjate, en la sociedad, yo he tenido oportunidad de vivir en varios países, y si tú te vas, por ejemplo, a Suecia o a Finlandia, que son países súper desarrollados, entre comillas, quiero decir, con un nivel de vida impresionante, y en casi todas las variables que miden que un país sea avanzado, porque eso es un concepto muy etéreo, subjetivo, ¿no? Pero en casi todos están ahí punteros todo el tiempo. Pero la gente vive sola. Pero la familia no se ve. Se ve, si acaso, una vez al año, si acaso. Entonces, pero bueno, ellos dicen, renuncio a esa... De hecho, llega un momento en que, a ver, yo he hablado con muchos y les tengo mucho cariño, porque cuando tú vives en un país, empiezas a tenerle cariño a la gente que te rodea, que interaccionas, pero te das cuenta que es gente que llega un momento que se acostumbra, que le gusta eso y le molesta, se sienten incómodos cuando están rodeados de gente, porque se acostumbran a eso. O sea, el cuerpo humano, por supuesto, es adaptación total y se adapta también al no tener ese tipo de relaciones. No hay oxitocina, pues se la creará el ver una flor, el salir al campo y que no haya ruido ni tráfico, el ruido del agua cuando se duerme. O sea, yo creo que también depende de la personalidad, depende de la crianza que tuviste, si tú te criaste en una familia de 7 hermanos o de hijo único. O sea, son tantas variables que entran allí que, a ver, yo entiendo que el ser humano es un animal social o sociable, ¿no? Entonces, en cierta forma la antropología y la historia y los miles de años de evolución nos llevan a ser sociables, ¿no? Uh-huh. Pero eso no quiere decir que no te adaptes. De repente lo estamos haciendo muy rápido y de repente lo estamos haciendo por el camino equivocado, seguramente. Sí. Pero
la sociedad también, el hecho de vivir demasiado juntos ha traído problemas desde que somos seres humanos. O sea, guerras entre una aldea y otra, entre una ciudad y otra, entre un país y otro, entre una cultura y otra, ¿no? ¿Por qué? También por el exceso o el defecto de muchas cosas, ¿no? Lo importante es que se haga de manera voluntaria, de manera pausada, de manera, yo diría, con un tiempo que vaya, en cierta forma, uno desarrollándose dentro de eso. Y lo más importante, Josefa, es que sea la persona feliz. Si una persona es feliz con pocas relaciones sociales, que lo sea. Otra cosa es que sea infeliz por pocas relaciones sociales o que sea de obligatoria, pero si eres feliz, realmente, no autoconvenciéndome que soy feliz, sino realmente feliz, que la felicidad también es un concepto muy amplio. Yo creo que cada persona que sea libre de escoger como quiere, pero que sea libre, feliz y libre. Creo que esas son dos palabras, en mi opinión, súper claves en esto, que a saber dónde va a parar, nadie lo sabe. Hoy en día nadie lo sabe. Bien, voy a retomar esas palabras de feliz y libre con respecto a tu participación en redes y particularmente en la capacitación que das en YouTube. Estaba observando tu canal y tú prácticamente empezaste en noviembre del 17, ¿sí? Y el que tú hayas empezado en YouTube en noviembre del 17, casi al final, bueno, pues yo podría decir, tienes 2018, 2019, 2020, llevas 3 años y pedacito, ¿no? Como dice, y un pelín, como dicen ustedes. Entonces, en estos 3 años, Javi, ¿qué cambió para ti de que tú venías de medio de televisión, de medio de la enseñanza, y ahora que estás aquí? Y hablando de esto de la pandemia, del reacomodo, la adaptación, la adaptabilidad que has tenido que llevar a cabo, ¿qué ha cambiado para ti? Sí, bueno, decirte que yo tenía 500 seguidores hasta el año 2020. En el 2020 pasé de 500 a 180.000 que tengo ahora, 170 y pico mil y tanto en un año. Por todo lo que te fui contando, ¿no? De todo el desarrollo. ¿Qué ha cambiado? Mira, tú cuando trabajas en un medio grande de televisión o de radio o vas allí de invitado, yo no trabajaba fijo en ninguno, iba de invitado de cuando querían hablar de un tema u otro. Tú eres allí una pieza de una máquina muy grande. En YouTube tú eres la máquina. Es diferente. Tú eres toda la máquina. Tú eres el que crea, el que produce, el que habla, el que edita, o si no tienes a alguien que te edite, pero al final tú eres la máquina y luego alguien te puede ayudar en algunas cositas, ¿no? Y eso implica que tienes que ser bueno o buena en todo, prepararte y formarte en todo, en hablar bien a la cámara, en preparar un buen guión, en saber y el conocer a la gente que te escucha y te ve, porque tú puedes hablar muy bien, puedes tener el mejor guión del mundo, pero si yo hablo de matemática y la gente lo que quiere es que diga poesías, pues mira, no va a haber comunicación. Va a haber lo de siempre, información. Yo voy a dar matemática y la gente ni va a ver mi contenido porque lo que buscaba era poesía, ¿no? Entonces, tienes que aprender de estadística, tienes que aprender de analizar cómo los datos, quién ve tus vídeos, por qué los ven, cuánto tiempo están, y eso luego transformarlo en contenido nuevo que a la gente que te sigue le guste. Y eso implica mucho trabajo de hecho, los canales muy grandes de YouTube, muchos de ellos, que tienen 50, 100 millones de seguidores o de suscriptores, son un equipo de 50 personas. Y se tiran una semana para decidir cuál es la miniatura. Y al final ves una persona haciendo... Y tú dices, qué tontería. No, es que estuvieron una semana para decidir por qué era así y por qué señalo para aquí, por qué señalo para aquí, por qué no estoy así, por qué no estoy arriba, abajo, por qué la camisa de este color, por qué el fondo aquí, qué letra voy a poner aquí. Todo eso se estudia en ese tipo de canales. Yo he ido aprendiendo, a ver, mi carrera me ha ayudado, mi profesión me ha ayudado a saber cómo comunicar, cómo hacer el copy, cómo hacer un montón de cosas, pero el que no también tiene que hacerlo. Y yo tengo mucha gente que le ayuda a crecer en YouTube y tienen profesiones totalmente, yo diría, muy alejadas una de otra. O sea, un médico, un señor de 84 años, un pintor de muebles y una coach, ¿no? Y entonces todas esas personas tienen algo bueno que darle a los demás. Todos nosotros, toda la gente que me está viendo a través de esta camarita tiene cosas muy buenas que darle a las demás personas. YouTube sencillamente es el teléfono, el medio para tú llegar a conectar con esa gente, ¿no? ¿Qué necesitas? Saber a quién vas a conectar. Luego el instrumento se aprende fácil.
Se aprende fácil, sea por los vídeos, por ejemplo, los que yo tengo de YouTube, o el curso mío, pero eso es un instrumento. Lo importante es el que está de un lado y el que está del otro, ¿no? El conectar esos corazones, esos cerebros, ¿no? Ahí es donde está la clave real del éxito, ahí. Llamamos éxito económico, social, personal, aspiracional, el que tú quieras. Todos se pueden lograr a través de YouTube, que en mi opinión es una de las redes que toda empresa y todo emprendedor tiene que estar allí. Tiene. Luego ya TikTok y todas estas, dependiendo de tu estilo, también tendrías que estar o no. Pero YouTube para mí es como tener una página web ahora. Tienes que tenerla allí. Mi humilde opinión, ¿no? Fíjate que eso es súper importante. Ahorita que estabas diciendo, tienes que saber, tienes que entender de estadísticas. Y eso son matemáticas, ¿no? Y muchas veces no vemos la importancia de las matemáticas. Ay, no, es que las matemáticas a mí me da flojera. Ay, es que eso no va conmigo, que no sé qué. Sin embargo, debes de saber entender esas gráficas y te aviso que eso es matemáticas, ¿no? O, por ejemplo, cuánto debe durar ciertas cosas. Te aviso que eso es número, ¿no? Y todo eso de verdad que nos ayuda mucho. Cuando tú dices, la gente tiene que saber de todo. Para recomendarle a la gente que nos vea ahora o posteriormente, por favor, Javi, dime, ¿cuáles serían los cinco conocimientos que sí o sí las personas deben tener para incursionar con su contenido? Porque yo creo que todavía somos muy poquitos a partir de la pandemia que ya incursionamos en esto, pero mucha gente todavía se está deteniendo, se está parando mucho porque le da miedo la cámara, porque yo no hablo bien, porque estoy gorda, porque estoy flaca, por lo que sea, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían las 5 cosas que, de acuerdo a tu experiencia, la gente debe de estudiar para poder lanzarse? Mira, la más importante, y la digo de primero porque es la más importante de todas, independientemente si tienes miedo a la cámara, si eres gorda, blanca, guapa, espectacular o lo que sea, independientemente de eso, es hacer, ponerte a hacer, porque mucha gente, la gran mayoría, te puedo decir, no tengo estadística, pero de 100, 95, por llamarlo, y no 96, no te digo 96 porque exageraría, no lo sé. Planifica, ve los canales de otro y dice, ay, qué bonito sería. Y oye, yo soy mejor que este que está hablando aquí. Yo sé más que este. Pero no dan el primer paso, no graban, no suben vídeos, no crean su canal, o si lo crean, lo tienen ahí pequeñito y no suben, y cuando suben no hacen nada, como un disco duro, ¿no? Que hacen un vídeo, lo suben y ahí queda como un disco duro en la red social y ya está. Y eso no tiene nada que ver con desarrollar una red social, ¿no? Eso es como que tú conozcas a alguien, hola, ¿qué tal? Hola, ya está. Eso es lo mismo, o sea, ahí no hay una relación, ahí hay un saludo, pero esa gente nunca va a intimar contigo, nunca va a ser una buena amistad, un noviazgo, nada, porque es hola. ¿Quieres realmente establecer una conexión con tu público, etcétera? Pues no es solamente subir vídeos y hacer lo que tú quieras, es escuchar, es probar, es tener una serie de cosas, pero lo primero, dar el primer paso, que ese para mí es el punto más importante, hacer. No esperar a tener todo, no esperar a tener la mejor cámara, no esperar a hablar bien a la cámara, no, haz. Y haciendo vas a hablar mejor a la cámara, vas a tener la mejor cámara y vas a lograr eso que te está impidiendo empezar. Si no empiezas, no vas a lograr tener eso para empezar, ¿no? Eso es una cola, o sea, aquí se dice la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? ¿Quién es el huevo o la gallina? Pues sí, el huevo y la gallina es empezar, ¿vale? Empezar. Estés como estés. ¿Me da miedo? Ya podemos hablar de cómo quitarse esos miedos, que por cierto son naturales, todos tenemos ese miedo, lo único es que hay proporciones, ¿no? De miedos, y no tenerlo yo creo que incluso puede ser perjudicial. No digo miedo, pero nervios, esa sensación en el estómago que lo tienen los actores antes de salir a un teatro, los músicos que dan conciertos. Si no lo tienes, no hay adrenalina en ese cuerpo. Cuando te hagan una pregunta, tú estás así como recién levantado y eso tampoco está bien. Siempre ese poquito de adrenalina, de endorfina, lo que quieras llamar, que inyecta, ¿no? Esa sensación de ilusión también es muy buena para reaccionar a cualquier imprevisto o cualquier previsto, quiero decir, cualquiera de las dos cosas. Segundo punto muy importante es no dedicarte a un tema. Que ese es el segundo punto que para mí es de los que más, de los 100, 95 también, no, en mi opinión, me puedo equivocar, no
definen bien el por qué van a hacer eso. El por qué crean su canal, el por qué una gente me tiene que seguir, por qué me van a ver a mí si hay 100.000 más igual que yo, ¿no? Entonces, determinar ese por qué te puede hacer dentro de tu estrategia saber qué vas a hacer después, ¿no? El para qué y el cómo incluso, ¿no? Entonces, ese por qué implica que si yo quiero hablar de hoteles, cuando una persona que quiere saber de hoteles quiera buscar dónde comer, ya se va a ir a otro canal porque el mío solo habla de hoteles, porque estoy hablando de una cosa. Entonces, a la hora de desarrollar cualquier red social, no pienses en temas, piensa en personas. Yo le quiero hablar a la persona que le gustan los hoteles. Vale, le hablo de hoteles, pero esa persona también va a querer saber dónde comer. También va a querer saber si hay ofertas de vuelos. También va a querer saber si hay sitios con tours organizados para gente como yo, por ejemplo, ¿no? Quiero decir, un perfil tal, para señores así o gente soltera o lo que sea. Entonces, claro, ahí ya tu red social no se convierte en una fuente de información sobre hoteles, zapatos, sodo. No. Se convierte en una fuente de comunicación con personas. ¿No? Uh-huh. Es muy diferente, muy diferente. Y un día de repente digo, oye, la gente que le gusta los hoteles, de repente le gusta que le hable de cómo levantarse en la mañana y que desayunar bien cuando estás de vacaciones. Y ya estás hablando de alimentación. Pero esa gente seguramente, oye, cuando estás de vacaciones que no tienes tu nevera para abrir, pues qué tal si te buscas esto y le buscas, estoy inventando, pero se te empieza a abrir un mundo de contenido, de valor que puedes ofrecer a la gente, que por cierto te sigue gente, no te siguen temas. Entonces, olvídate de crear una red social para hablar para hablar para la gente, para hablar e interactuar con la gente. Y verás como, cuidado y no, empiezas de nuevo. Empiezas de nuevo porque dices, yo lo tenía mal planteado. Es que, te digo, de 195 personas que me contactan, ahí, en mi opinión, es donde tenían el problema, que ya no sabían de qué hablar, no se sienten cómodos, porque claro, es que son las 4 paredes que tú decías antes. Cuando hablas de un tema, ese tema, ningún tema, bueno, puede ser infinito. Voy a hablar del espacio. Ahí tienes para hablar un montón de cosas. Pero a la gente que le gusta el espacio, de repente le gusta que le hables de matemáticas o de estadísticas o del astronauta que salió o de Tesla, ¿no? Con el Elon Musk, no lo sé. Y entonces al final le hablas a la gente. Y eso hay que internalizarlo bien para entender por qué una red social funciona en unas personas y esa misma red social no funciona con otras personas, ¿no? Ese es el segundo punto. El tercero, y es que tú sabes que si tú me das un micrófono y una cámara, me puedo tirar 8 horas, o sea que me tienes que cortar. Dale. Porque yo para esto... Para producirlo lo necesitamos. Otra cosa que hay que entender es que, por ejemplo, en el caso de YouTube, en el caso de Clubhouse es diferente, en el caso de Instagram es diferente. Cada red social tiene un estilo, un lenguaje, un ritmo diferente. Entonces, si tú quieres aplicar el mismo en todas las redes sociales, es como si yo me voy a Europa, ¿no? Que se hablan montones de idiomas y hable siempre español a todo el mundo. Me voy a Alemania y hablo español, me voy a Francia, voy a español, me voy a Turquía y hablo español, me voy a Polonia y hablo español. ¿Qué va a pasar? Que nadie te va a entender ni tú vas a entender a nadie. Entonces, en cada red social tienes que hablar ese lenguaje y es muy diferente. En YouTube yo hablo muy diferente de cómo hablo en LinkedIn y en LinkedIn hablo muy diferente de cómo hablo en Clubhouse, que la gente no me ve. Entonces tengo que hacer sentir a la gente solamente a través de mi voz y de cómo yo entono y del ritmo que llevo y de la intención que le pongo a la voz. Mientras que en YouTube tengo otros elementos como mis manos, mi cara, mis gestos, mi cuerpo, mi voz también, pero es otra cosa. El público es diferente. En YouTube de repente tú ves a la gente, hola, ¿qué tal? Aquí está. Yo hago eso en LinkedIn y se te va todo el mundo porque la gente está en una oficina viendo tu LinkedIn o tiene otro, o sea, cuando entra allí ya entra esperando otra cosa. Si yo entro a un partido de fútbol, no me pongas un partido de tenis, porque me voy a ir, porque yo quería ver fútbol. Pues lo mismo, la gente que va a LinkedIn no va buscando, hola, ¿qué tal? Aquí te traigo. No, va buscando otra cosa. Entonces, ese es un error que lo veo a cada rato porque entiendo que tener muchas redes sociales implica mucho trabajo si tienes que hacer 5 producciones diferentes. Entonces, coge una, pero hazla muy bien. Muy bien. Y verás, yo prefiero tener un cañón que 5
tirachinas, ¿no? Aquí le llaman tirachinas, no sé cómo le llaman en México. Ay, yo no me acuerdo cómo se llama, pero son de Bueno, pues en vez de tener 20 de esas, yo prefiero tener un cañón, ¿no? Entonces, coge una red social que sea la que se adapta a tu manera de comunicar. Hay gente que es más sinestésica, hay gente que es más de hablar, hay gente que es más o tiene buen look, porque también la belleza es parte de tu condición de comunicación, ¿no? Entonces, muchas cosas. O me visto y uso una ropa que a la gente le encanta. Todos tenemos algo bueno que ofrecer, sea por nosotros, por nuestro cuerpo, por nuestra voz, por nuestro corazón, por nuestra alma, lo que quieras. Entonces, hay una red adecuada para cada una de esas cosas. Yo sé que yo en TikTok la tengo ahí, pero no será una red que yo sobresalga porque no me siento cómodo, porque veo el otro contenido y creo que no pega conmigo. De repente me equivoco, pero creo que ese tiempo que le invierto a TikTok, si lo invierto en LinkedIn o lo invierto en YouTube, voy a tener mucha más productividad, le voy a llegar a muchísima más gente y mucha más gente me va a conocer, ¿no? Eso es un poco así. Entonces, los tengo como prioritarios. Lo tengo abierto, pero nada más para que no me quiten el nombre. Ninguna otra cosa. Igual Twitch. Twitch, el 98% del contenido es gaming, muy bueno, mucha calidad, muchísima gente muy buena, pero ese porcentaje pequeñito de gente que no está para el gaming también es muy buena, pero claro, ahí no eres cola de ratón, eres cola de hormiga, ¿no? Entonces tú dices, oye, prefiero ser cabeza de león, cola de ratón. Bueno, decide en qué red social. Eso para mí es un error básico de inicio. La gente a veces se mete en Instagram porque está de moda y resulta que luego te sientes como si estás en el agua y no sabes nadar. Y entonces las redes sociales no sirven, a mí no me sirve esto es mentira. No, es que hay que hacer las cosas con estrategia desde el inicio. Y cuando uso un cuchillo para cortar, un tenedor para cortar no corta bien. Entonces vamos a usar la herramienta correcta, ¿no? Y luego, por supuesto, prepararse, formarse. O sea, esa mejora continua me parece indispensable. Toda la gente que hace mis cursos, toda la gente que me pregunta o que le hago consultoría, cuando ve un contenido que hizo hace 5 meses, dice, pero ¿cómo yo hacía esto? Vamos a borrarlo, Javier. Y yo siempre le digo, no lo borres, porque te queda ahí de prueba de que cómo vas mejorando. Bueno, aparte de otras razones de algoritmos y tal, no recomiendo borrar ningún contenido, a menos que sea algo ya extremo, ¿no? Pero te vas dando cuenta que mientras más haces, mejor lo haces. No mientras más lees libros, no, que también hace falta, pero quiero decir, a la hora de ir a la red social, hacer es lo que te hace el maestro. Hay un cuento y te lo voy a echar en un minuto, que había un salón de clase donde hacían vasijas de barro. Uh-huh. Entonces la profesora dividió la clase en 2 mitades. En una mitad le dijo, vamos a porque eran vasijas de barro, pero yo quiero la vasija de barro más bonita de todas. Entonces a una mitad del salón le dijo, oye, vamos a investigar cómo se hace la vasija de barro más bonita. Vamos a investigar cómo hacían los chinos hace 5 años, el estilo barroco, el estilo tal. Y eso al final lo vamos a aplicar en una vasija. Y a la otra mitad le dijo, vamos a hacer vasijas. Ya está, no me vengas con historia, hacer vasijas. Y claro, luego de un tiempo, esta gente que hacía vasijas tenía hechas 1000 y las otras tenían 20. Con estilos diferentes, con investigación y tal, pero 20. Y por supuesto, las vasijas mejores, de mejor calidad, hechas con un trazado mucho más bonito, que entendían bien cuál era el gusto de la gente que las iba a comprar, era la que hicieron 1000 vasijas. Las primeras se le rompieron, las segundas no le gustaban a la gente, las terceras no le gustaban a ellos. Pero cuando llevas 600, ya es que el instinto te dice, mira, esto es así. Es como el maestro que ya ve un alumno, después de 30 años viendo, no sé, karate, por ejemplo. Tú ves una persona 30 años enseñando karate, es que ve una persona que solamente hace así con el dedo y ya sabe lo que necesita hacer, cómo lo necesita hacer, porque es que la práctica, la experiencia de vida te hace algo que no te lo hace ninguna otra cosa, ¿no? Entonces, por eso le digo a la gente, hacer, 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 hacer y hacer. Hay técnicas. Hablar delante de la cámara tiene técnicas. Usar bien las manos tiene técnicas. Pero esa técnica es, como yo decía, el plato, eso es un poco el toque final que le puede dar un chef, ¿no? La diferencia entre una cocina casera que es muy rica y un chef que te cuesta 10 veces más. ¿Por qué? Porque un chef hizo ping, pum, 2 cositas, pero en su sitio, en su punto y donde deberían estar. Entonces, esa técnica te da ese plus, ¿no? Pero vamos primero a aprender cómo cocinaba la abuela, que la comida de la abuela siempre es la mejor, ¿no? Y la de la madre, y así sucesivamente.
y después de ahí nos perfeccionamos, pero haciendo. ¿Cómo aprendió la abuela? Haciendo. ¿Cómo le enseñó a su madre y a su padre? Y porque ahora cocinamos los dos. Haciendo. Entonces vamos a hacer. Yo creo que con esas claves, Josefa, y un poquito de tiempo y de sentarse y de silencio, a veces el silencio es importante, podemos empezar a ver las cosas de otra manera y nos va a ir mucho mejor. Claro, yo creo que está muy, muy padre explicado por ti. Una es hacer todo el tiempo. La otra tiene que ver con diversificarnos un poco dentro del mismo paraguas, pero no nada más hablar de un tema, hacer como nuestro árbol de temas de esto y qué es lo que la gente nos está diciendo, qué es lo que le está pasando a la gente, que algunos le llaman escucha cuál es el problema, o cuál es la necesidad de tu audiencia, ¿no? O de, a lo mejor no es tu audiencia, pero que lo puedes captar. La tercera a la que te refieres es, pues hay que ponerse a estudiar, porque no hay de otra. Tenemos que aprender, tenemos que ver las estadísticas, tenemos que aprender los algoritmos, entender cómo funcionan, porque si no uno se desespera, es que no le dieron like, es que no sé, porque se desespera. Ya me quedé. La cuarta que tú mencionabas es también meterle un poco de técnica al uso de los equipos y todo esto, aprender, sigue siendo aprender, y la otra es seguir haciendo. Sí, pero, y hay una importante que es paciencia. Sí. ¿No? Esta sociedad nos hace ser muy impacientes y tener resultados ya. Aquí en España Amazon te reparte en 2 horas. Y si no me llegan 2 horas, lo puedo devolver, puedo reclamar y puedo hacer un montón de cosas. Eso hace que cada vez seamos más impacientes. Los niños también son impacientes. Cuando no tienen algo, viene la frustración de inmediato porque como ya tenía satisfacción inmediata, cuando no la tengo es frustración inmediata. Las redes sociales, si las quieres hacer bien, llevan su tiempo. Es un barco gigantesco. Tú haces así y de ahí a que todo gire así hasta donde tú quieres, pasa tiempo. Pueden pasar meses, pero es un barco. Y un barco te lleva hasta la otra punta del mundo, ¿no? Y te lleva bien seguro, aunque haya tormentas, te lleva. Pero si lo haces de esa manera, si vas en una lanchita, pues puedes llegar más rápido a un sitio, pero con una ola te lleva y te barre, ¿no? Entonces, vamos a pensar en en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Claro. En el corto no hubo la respuesta que queríamos. Para eso es el proceso. El camino, como dice Caminante, se hace camino al andar. Entonces, el proceso es corregir, aprender, escuchar, poner en práctica todo lo que vas escuchando y aprendiendo. Y entonces, de repente allí, la dirección que ibas, vas un poco cambiando ruta un poquito hasta que, ¡pum!, llegas al sitio correcto. Y cuando llegas, cuando YouTube dice, esto es lo que me gusta, yo he visto gente morir de éxito en el sentido figurado. Quiero decir que tenía, pues yo no sé, una tienda y de repente le llegan 10.000 pedidos en una semana y tenía 100 productos en la tienda. Se acabó, murió de éxito. La gente se sintió insatisfecha porque pidió algo y no se lo dieron. Claro. Qué bueno ese camino, ¿no? Que te va haciendo crecer junto con el crecimiento de la red, ¿no? Entonces, siempre tienes buena respuesta. Nunca vas a morir ni de éxito ni de fracaso, sino que tú como persona y como profesional vas a ir aprendiendo paralelo al crecimiento de la red. Por eso ese camino inicial que a veces parece un desierto, que se pasa agua, hambre, frío, calor, es necesario, ¿no? Para que uno vaya aprendiendo y creciendo junto con el crecimiento de toda esa red de personas, porque a veces uno ve seguidores como no, los seguidores, cada uno de ellos es una persona, un alma, un problema, una familia, un corazón. Entonces, cuando empezamos a ver uno a uno, no 100.000, yo tengo 178.000 ahora, son 178.000 personas que en vez de hacer otra cosa me vieron a mí. Claro. Oye, eso hay que agradecerlo, porque mira si tenían Netflix, Twitter, Facebook, Instagram, la familia, ver televisión, las noticias, descansar, tirarse en la piscina, tantas cosas que se pueden hacer y de su precioso tiempo, que es un recurso de los más escasos que tenemos, lo dedicaron a verme a mí. ¿Cómo tenemos que agradecerlo? Dando lo mejor de nosotros, Josefa. No hay otra. Hay que dar las gracias por esa oportunidad. Por supuesto. Y fíjate que una de las cosas que también decías cuando dije yo estudiar las redes, es que estudiarlas, pero para seleccionar en cuáles nos vamos a quedar. Tú dices, hay que tener tu presencia en YouTube y de ahí elígete la que quieras. Si vas a estar en LinkedIn o vas a estar en uno en otro, para que se elijan las redes y uno dé lo mejor de sí para esas almas o esas personas que se conectan con nosotros y que le dedican tiempo
honestamente yo no lo había visto como lo estás mencionando y me parece súper relevante que las personas que nos siguen, yo aprecio cuando las tengo enfrente y eso, y yo decía, vamos, no tenía esa conciencia y te lo quiero agradecer y lo quiero decir públicamente, no tenía esa conciencia de eso, no tenía esa conciencia de la importancia de que yo soy uno entre millones de opciones y que la gente me vea. Eso, de verdad que es un privilegio. Sí. Es un privilegio y hay que agradecerlo. Yo no de verdad, tú ves mis vídeos y yo digo gracias como 1000 veces. Y la gente yo creo que ya deja de... Pero es que es así, lo siento así porque de verdad, es que son tantas y cada vez más alternativas que hay que ser muy humildes y reconocer que esa gente te está dando algo tan valioso que es su tiempo, en vez de dedicárselo a su familia, que también es más valiosa aún, te lo dedica a ti. Ahora la gente que está viendo este vídeo, aprovecho, muchas gracias porque has dedicado minutos de tu vida a escucharnos y espero y deseo que algo bonito, algo bueno, un granito de arena se haya sembrado en tu corazón o en tu cerebro y que te sirva de algo, que te sea útil, que para mí es importantísimo, que todo lo que yo pueda hacer le aporte el valor a la otra persona y le sea útil. Útil. Yo cuando a veces enciendo la televisión y veo cada programa, no todos, hay excepciones, pero cada programa que tú dices, la oportunidad que tiene la televisión de formar, en vez de deformar, por cierto, de crear buenos valores en vez de potenciar los malos, y tantas cosas, digo, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué un gobierno le da la frecuencia o el permiso o esto? Y hay tanta gente que tiene tantas cosas buenas que dar y no tiene oportunidad de llegarle sino a 5 personas, etcétera, porque no tiene esa capacidad, no sabe cómo desarrollar una red social. Yo, mira, tengo mucha gente querida en los medios de comunicación aquí en España, en casi todos los grandes, pero por favor, hay que concienciarse, como se dice aquí, o concientizarse, como se dice en Latinoamérica, de que eso es una gran responsabilidad. El que te vea mucha gente es una gran responsabilidad y no depende del share, porque claro, si yo enseño una cosa violenta y me sube el share porque la gente quiere ver cómo pasó algo violento, que también estamos enseñando violencia a mucha gente. Estamos normalizando la violencia a mucha gente. Entonces, ¿quién es el responsable? Si hay alguien de la televisión que me esté viendo, que se pregunte, oye, ¿quién es el responsable de tanta violencia? ¿La gente? ¿La gente de verdad? ¿O hay parte de responsabilidad en la sociedad, pero en muchos más que otros? Me sale pensar en políticos, no sé por qué. Me sale pensar en medios de comunicación, no sé por qué. Y mejor me quedo callado porque después ya no me entrevistan en ninguna otra cadena de televisión. No me toques ese vals en este momento porque tú sabes que yo traigo un proyecto de... Por eso lo dije. Más conciencia y de verdad eso nos lleva a que hagamos otra charla acerca del tema porque creo que nos puedes aportar muchísimo valor para esto. La comunicación es importante para luchar contra la violencia incluso, es importante porque, pero eso por supuesto en otro programa, pero me parece que es una de las herramientas de hecho más importantes para generar cambios positivos en la sociedad. Claro. Eso está clarísimo. Y el que mejor comunique tiene la llave. Por eso le digo a la gente y por eso mis cursos son en el 99%, tengo 12 ya, comunicación. Enseñar a la gente a comunicar. ¿Para qué? Para que dé lo mejor que tiene. De verdad, es así. Tú dando lo mejor que tengas, verás que vas a recibir 1000 veces lo que has dado, de una manera o de otra. Pero eso sí, no des para recibir, solo da. Lo otro va a venir por añadidura, no hay que buscarlo. Pero si no sabes comunicar, no te atreves, tienes miedo, tienes vergüenza, no sabes cómo desarrollar la red social que te permita conectar con la gente, se va a quedar en las ganas. Por eso el primer punto era hacer, ¿de acuerdo? Sí. Era el punto de los 5. Sí. Y bueno, aquí me quedaría 20 horas. O sea, tú suelta lo que tú quieras, que yo aquí estoy. O para los siguientes programas. De corte. A ver, venga, Javi, un efecto de corte. Porque vamos a entrar a otro. Un efecto de corte. Nos vamos al desierto.